Bienvenidos a todos a un nuevo directo de Código Trading. En esta ocasión, como ya es costumbre, habéis elegido vosotros el día anterior, o sea, el viernes, en la encuesta que veis en pantalla, qué tema queríais que tocara. Ha quedado en primera posición cómo hacer mi primer análisis técnico para invertir en Bolsa 2021. Bastante cerca ha quedado la opción de por qué los youtubers se van a Andorra y los traders no. Y en tercera posición, ¿qué ha pasado con las acciones de GameStop, Wall Street Reddit, con el 21% de los votos? Han sido en general temas que os han interesado, pero vamos a hacer lo que ha ganado. Vamos a dar una clase de todo lo que engloba el análisis técnico y vais a aprender pues, desde los puntos las bases para hacer un buen análisis técnico. Saludos a todos, si queréis que os mande saludos, podéis escribir en el chat y os voy a saludar. Solo estáis de espectadores, pues no me sale el nombre, entonces puedo mandaros saludos. Pero el primero en saludar es Yehan, también Daniel y Ben. También nos ha escrito y nos manda bendiciones Sebastián, William, que buenas tardes desde España, buenas tardes. Y igual con Toro, perdón, Gretel, que saluda desde Costa Rica, así como Diana, que también desde Colombia. Saludos, Tony, que manda unas buenas tardes, Ode, bienvenidos a todos. Y también, a ver, Jeffrey, que dice que es su primer directo desde Costa Rica, está Jeffrey, y me encanta pues cómo la estrategia. Vamos hoy a explicar análisis para aplicar en la estrategia de trampas o otras estrategias. Entonces, lo primero de todo lo he separado en 10 puntos. El primero de los puntos, tengo una chuleta para no perderme. El primer punto es la información que tiene un gráfico. La información de un gráfico se diría que hay tres cosas importantes. La primera de ellas es el mercado y lo podemos ver normalmente en esta esquina. Este caso es euro contra dólar. Y después otro muy importante que es la temporalidad, que en este caso es H4. Entonces, para entender que este gráfico es de un mercado concreto como euro-dólar, es una representación gráfico del euro-dólar. ¿Y H4 qué significa? Pues si os fijáis, al acercarnos en el gráfico, está compuesto de lo que se llaman velas, son velas japonesas la representación gráfica. Entonces, cada una de estas son 4 horas, que estoy en H4. Entonces, punto 1 es euro-dólar, punto 2 H4, y el tercer punto para entender lo que hay en un gráfico es entender que un gráfico tiene un eje horizontal que es el tiempo, por eje tiempo, y después un eje vertical que es precio. Entonces, es un gráfico dos dimensiones, la dimensión temporal y la dimensión de precio. ¿Cómo se representa? De la siguiente manera. Cuando ya acercamos y vemos un punto en el que está el precio ahora mismo está en esta línea gris. Esta línea gris es el 1.128. ¿De qué mercado? Pues de la relación que tiene la divisa, el euro, con la de dólar. Porque una divisa siempre vale 1, pero aquí es la conjunción de ambas. Y el tiempo, pues estos son 4 horas, otras 4 ya hacen 8 y 8, 4 más ya 16 horas, 24 horas y así es el gráfico en el tiempo. Si reduzco el zoom, lógicamente me da desde febrero 19 hasta enero 20, que reducido. Cabe más información gráfico. Eso la parte de gráfico.
Entonces, aprovecho para saludar también a José desde Cornellá y a Nuria desde la Floresta. Bienvenidos también, tan cerquita de mí. Entonces, el punto de la información que tiene el gráfico es esta. Entonces ahora quería hacer un inciso rápido. Saludos a Max Studio también. Quería hacer un inciso sobre dónde estoy representando este gráfico, porque el gráfico está en una plataforma. Existen plataformas como el Forex Tester 4, que es la que estoy utilizando, que es para simulación PACTES, significa que trabajamos en gráficos antiguos, donde sacamos estadísticas, probamos la estrategia, cómo ha funcionado en el pasado, y después hay gráficos, representaciones que son en tiempo real, que si me habéis visto, pues normalmente utilizo el MetaTrader para pues gráficos que están en vivo. Aquí estamos en un simulador. Hoy el mercado está cerrado, el de dólar es sábado, hay algunos mercados que están abiertos sábado, como el de criptomonedas, pero las divisas tradicionales no. Entonces, el eurodólar está cerrado, pero podemos operar, podemos backtestear, podemos hacer análisis técnico, lo que queramos, gracias al simulador. Si queréis tener una versión demo del simulador, pues podéis ir aquí a este link que os dejo en el chat en directo, y si no es en directo también lo tenéis cuando el vídeo está colgado en pantalla, y en este link podéis descargar la versión demo que tenéis de data de aquí, o si ya tenéis una versión anterior de Forex Tester, tenéis aquí para actualizar. Está por debajo del precio oficial, o sea que a través de este link es más económico que en la propia web oficial de Forex. Este es el software que estoy utilizando. Vamos a profundizar un poquito más pasando al segundo punto. Os he dicho que son 10 puntos. O sea que ya hemos pasado la parte de información de gráfico, pasamos a velas japonesas. Si hay alguna duda sobre cualquier punto, la podéis hacer y yo iré controlando el chat. Entonces, si la parte de qué información tiene un gráfico os ha quedado una duda, lo comentáis. Por cierto, antes de continuar, el análisis técnico, que es lo que vamos a aprender en este vídeo, se basa en el análisis solamente del lenguaje del precio, de la acción que hace el precio en un gráfico. No es un análisis que tenga en cuenta las noticias, que analice la situación macropolítica, todo eso, sino solo nos basamos en el gráfico puramente. Saludos a Víctor, que está saludando. Bien, y vamos ya al punto 2, velas japonesas. De velas japonesas hay dos tipos. Si os fijáis, rápidamente mirando el gráfico podemos diferenciar dos japonesas. Unas son velas negras, otras son velas blancas. ¿Qué diferencia hay entre las velas negras y las velas? Pues las velas de color negro son bajistas. Es que en esas 4 horas el precio, de aquí, el precio ha caído. Por lo tanto, la representación es una bajada. En cambio, la vela de color blanca, de aquí, es alcista. De tal manera que las velas negras son bajistas y las velas blancas son alcistas. Así de simple. Pero en una vela, parte de esta información, hay otra información. ¿Qué otra información tenemos en la vela? Pues en una vela tenemos más información. Ejemplo, veamos estas dos de aquí. Primero analizaremos la vela alcista, blanca alcista. Como es alcista, vemos que tiene un cuerpo, una parte más gruesa. Esa es la parte que nos marca la apertura y el cierre. Al ser alcista, la apertura es aquí y el cierre es arriba. ¿Qué más información hay en un gráfico de velas? O sea, ¿qué información nos da solamente la vela? Un punto de lo que se llama la mecha, hemos dicho cuerpo, parte más gruesa, la parte más fina es la mecha.
la mecha de la vela nos indica el punto más alto y el más bajo al que ha llegado el precio. Este es el alto máximo y este de aquí es el bajo. En esas 4 horas ha habido un más altura y de precio más alto y del precio más bajo que se indica aquí. Esas son las informaciones de una vela alcista. Como podéis entender, la bajista es lo contrario. En lugar de esta de aquí escondida, voy a hacer esta de aquí. Tenemos el de apertura, que en la bajista es arriba, y el cierre es abajo, porque al ser bajista el cuerpo nos indica que empieza en la parte alta del cuerpo la vela, en esas 4 horas el precio, y cierra en la parte baja. Y tenemos también un punto máximo de precio, máximo alto, y un punto mínimo bajo, más bajo al que ha llegado la vela. Entonces, esa es la información. Aparte de la información de velas, es muy importante, cuando acabe este punto que me falta poquito, hago caso al chat, muy importante que entendáis que no solamente es la información de la vela en un tema de análisis técnico, sino que las velas son algo muy importante. ¿Y para qué más las uso? Pues para tener patrones. La vela, aparte de la información que nos da, tienen patrones. Entonces, yo identifico 2 patrones con los que trabajo. Hay muchísimos más, pero al final yo utilizo el cambio de color, que es esto que pasa aquí. De una vela negra pasamos a una blanca, y esto es un cambio alcista. Si el cambio es al revés, de una vela blanca alcista pasamos a bajista, como este de aquí, entonces es para un cambio bajista, ¿no? Una vela que va para arriba y la siguiente va para abajo. Entonces, el patrón de cambio de color. Aparte del de cambio de color, utilizo el martillo. ¿Qué es un martillo? Pues un martillo es una vela que tiene todo el cuerpo en una de las puntas. En realidad le pido que esté en el tercio inferior para una entrada bajista, aquí, o en la parte de tercio superior, si es la entrada opuesta. Entonces ahora vamos a buscar un martillo que sea alcista. Y está costando un poquito de encontrar. Estoy viendo un montón de bajistas. Saltando algo por aquí. Un martillo que podría ser válido, se tendría que medir. Si os fijáis, el cuerpo está en la zona alta. Da igual el color, es un martillo alcista aunque el cuerpo sea de color bajista. Martillo, esos son los 2 patrones en mis análisis técnicos y que también sirven como gatillo de entrada, que es un punto que vamos a ver después. Vamos a ver el chat por si hay dudas. Saludos a Humberto desde 2. Saludos también a Jos Javier desde Francia. Ode tiene una pregunta. ¿Qué es más importante para operar la apertura? ¿Lo técnico o lo fundamental? Me siento más cómodo con lo técnico. Eso dependerá de qué tipo de trader eres. Yo lógicamente te respondo que para mí es lo técnico. ¿O qué? Si hablas con un trader que es trader fundamental, ya que para él son las noticias. Ahí también tendríamos que ver un poco qué mercado. Que realmente hay mercados más las noticias y otro tanto, ¿no? Juan me recomienda, saludos Juan, que haga un directo con chartismo. Voy a anotar para próximas encuestas y si vosotros lo elegís, pues vamos a hacerlo. Dave, eres el mejor, saludos desde Colombia. Bueno, es Humberto que ya le he saludado, mucho Humberto. Y Mondeo Titanio, que también manda saludos. En principio, ¿tenéis dudas? ¿Tenéis alguna duda de lo que ya he ido explicando? Pues podéis utilizar el chat. Vamos a una de las cosas más importantes en el análisis técnico. Son los niveles, las líneas. Un nivel no deja de ser una línea.
Entonces, diferenciaré dos tipos de líneas. Cuando la línea está en un punto bajo, tenemos un soporte. Cuando la línea está en un punto alto, tenemos una resistencia. Por lo tanto, sin pensar en dónde lo anclamos, de momento, simplemente diferenciar el soporte de la resistencia. Diferencia entre soporte y resistencia, ya lo veis, es muy visual. La resistencia se ancla en un punto alto, en un máximo, y el soporte en un punto mínimo, bajo. Y ahí nace un nivel. Entonces, hay un segundo tipo de nivel, que es el que por un lado es resistencia, pero en otro momento es soporte. Son niveles de flip que cambian. Vamos a buscar claramente. Cambian de soporte a resistencia. Aquí, en esta zona de aquí, hay un nivel que apoya hasta 3 veces. Y después, cuando se rompe, apoya 2 veces el nivel y se va. Yo para los niveles siempre le doy más relevancia a los cuerpos. O sea, que se pase un poquito de mecha y veamos lo que es las mechas. A veces trabajan más los cuerpos, a veces trabajan más las mechas, pero podemos ver un flip aparte del soporte y resistencia que habéis visto, y después hay momentos donde trabajan mejor los cuerpos, trabajan mejor los cuerpos, donde apoya y hace un doble. Es una figura de que una resistencia apoya y vuelve a apoyar y después cambia. Ahí tenemos distintos casos de niveles. Estos niveles se engloban tanto el soporte como la resistencia, como todo lo que he trazado aquí, en niveles horizontales. Un nivel horizontal, lógicamente, pues sale en dirección horizontal. Pero también es importante entender que a veces los horizontales no trabajan bien. ¿Por qué? Porque estamos en un momento donde trabaja muy bien un nivel dinámico. Entonces, por ejemplo, vamos a cualquiera de estas caídas, podemos ver cómo el nivel dinámico, esto es una resistencia dinámica, está trabajando súper bien, cómo apoya, y sacamos una línea paralela igual a esta, vemos que también apoya en la zona baja. Entonces, vemos la línea, la de arriba, dinámica. Los niveles dinámicos hay momentos que son muy importantes porque trabajan muy bien y nos permiten trazar tendencias. Cuando es horizontal y el precio se lateraliza, ahí podemos trazar un canal, que es envolver el precio cogiendo lo que son los máximos altos y los bajos, y nos marcan un canal. Este puede ser dinámico o puede ser horizontal, y el precio está moviendo de forma horizontal, y entonces serían niveles de soporte y resistencia tales, pero aquí son dinámicos. Entonces, es importante tener esa flexibilidad mental para distinguir los momentos en los que trabaja más un nivel dinámico o un. Hay una duda de titanio que comentas sobre cómo se entra después de un. Esto lo tengo al final. Yo que tengo 10 puntos, estamos ya acabando el 3, ahora empezaremos el cuarto, y el número 10 justamente te dará respuesta a esa cuestión. Prefiero ir por partes, no anticipar. Buenas tardes también a Josep, que más tarda. Y vamos ya a por el SAP. Este ejemplo que tengo en pantalla me va muy bien para enseñar el SAP. ¿Por qué?
El SAP es la secuencia, estamos ya en el cuarto punto, secuencia de altos y bajos. Entonces, aquí podéis ver que tenemos un bajo 1, un alto 1, y a continuación este bajo 1 es superado por un bajo más bajo, creando el bajo 2. Y no es capaz el precio de llegar al alto 1 y se queda más cortito con un alto 2. Hace un bajo 3 más bajo que bajo 2. Y el alto no es capaz de llegar arriba y hace un alto 3. Y finalmente aquí vemos un bajo 4. Esto es una secuencia muy clara de altos y bajos, donde pedimos siempre que pues, B1 sea roto para que exista un bajo o que supere A1. Pero como A1 no se supera porque A2 se queda cojo, pues lo que nos marca es una secuencia de altos y bajos bajista. Entonces, estamos viendo la representación más macro, pero el precio, como podéis ver, también se mueve dentro de este movimiento de B1 a 1, se mueve de forma más micro. Y aquí dentro también tendríamos pues bajo más micro con su alto 1, o después crea el bajo 2, crea el alto 2, finalmente aquí arriba el alto 3. Entonces, esa dualidad que tiene el mercado de que hay lo macro y lo micro existe siempre. Siempre tenemos eso. ¿Y por qué hacemos mucho caso a lo macro? ¿Por qué nos fijamos mucho en lo macro y acostumbramos los a trazar niveles, o sea, líneas así, para simplificar y buscar estructuras más importantes? Claro, si simplificamos así, vemos una estructura que está trabajando muy bien y el ruido que se genera dentro, pues lo obviamos un poco porque simplificamos. Entonces eso lo veréis en cualquier análisis. Y la secuencia de altos y bajos puede ser micro o macro, igual que el precio puede ser micro o macro. Aquí en azul os he trazado el macro, en rojo el micro. Vamos ya a ver si tenéis dudas sobre el SAP y paso ya a la tendencia. El punto 5 es entender las tendencias. En este ejemplo de pantalla es una tendencia bajista. ¿Cómo sabemos que es una tendencia bajista? Hay la parte visual, cuando el precio está cayendo, pues es una tendencia bajista, pero también hay la parte más técnica de analizar la secuencia. El alto cada vez más bajo, bajos cada vez bajos. Por lo tanto, esto genera un SAP bajista y una tendencia bajista. Vamos ahora a buscar lo que sería el caso opuesto, una tendencia alta. Aquí tenemos una tendencia bajista que es más micro, la estructura se acaba rompiendo y ya vea dando el cambio. ¿Veis? Rompe la línea de tendencia y después apoya y aquí tendríamos una línea de tendencia alcista. ¿Qué sucede? Que si damos up, vemos también que los bajos cada vez son más altos y los altos cada vez son más altos. De tal manera que se genera una estructura alcista. Tendencia alcista. Es el otro caso. Que el sonido sube y baja. A ver. La configuración rápidamente. Y eso debe ser la puerta de ruidos. Entonces voy a cambiar un poquito los dBs. Umbral, a ver. Predeterminado. Vale, ahora lo he puesto predeterminado, que debe ser no tan agresivo, entiendo. Ya me decís que ha mejorado o no, porque creo que es de la puerta de ruido. Entonces, espero que haya mejorado. Si no habéis notado mejora o habéis notado empeoramiento, me avisáis, porque es muy importante
el sonido. Bien, hemos hablado de tendencia alcista, que es una estructura de bajada, y tendencia alcista, que es una estructura de subida en el precio. Hay un tercer tipo, que es cuando el precio lateraliza de forma horizontal. Entonces, aquí, si os fijáis, hubo un periodo en el que el precio se lateraliza. En este caso, mezclado con todo lo que hemos dado, la secuencia de altos y bajos pues se pone más indecisa, marca un bajo, pero después da un alto, pero no da un bajo más bajo, aquí da un alto más alto, después no se define como una estructura clara alcista o bajista, y son momentos de lateralización. Entonces, hay de muy nítidos que se pueden envolver entre dos niveles, uno de soporte y otro de resistencia, y crean un rango, ¿no? Una estructura totalmente lateral. Este no es el mejor ejemplo, hay ejemplos mucho más nítidos, pero también es el tema de que a veces cuando lo buscas, pues el ejemplo perfecto es difícil de encontrar, ¿no? Aquí tenemos un momento de lateralización, claro, donde el precio pues va haciendo una estructura que no crea ninguna tendencia hasta que se rompe. Apoya, si os fijáis, flipea el nivel de soporte y se va para abajo. O sea, ahí la importancia del nivel de flip, que os he dicho de que al final, cuando hay un momento que se nos rompe este nivel que había ido apoyando y rebota en él, trampea y se nos va. Ahí lo que son los rangos. A ver, dicen que se escucha bien. Vale, ya ha mejorado el tema. Yo creo que la puerta de ruido del OBS, del software para hacer stream, pues estaba muy fuerte, o sea, muy forzada, y me acababa pues muteando la voz si había momentos que hablaba flojo. Vale, hemos tocado ya el punto 5 que era la tendencia, el punto 6 que es el rango, y ahora vamos a ver otro punto muy importante que es la fuerza. Quedo en este punto porque se ve muy claro. El precio puede tener fuerza o no tener fuerza. Hay esas dos opciones. Si os fijáis, esta subida de aquí es un momento de fuerza. Fuerza es que hace un recorrido grande en muy poco tiempo. En cambio, eso es fuerza, F. En cambio, hay momentos donde el precio no tiene fuerza, que es todo este momento de aquí. Este momento de aquí no tiene fuerza. ¿Cómo le llamamos a la fuerza o a la no fuerza? Pues muy simple. Los movimientos fuertes les podemos llamar, bueno, se llaman expansión. Una expansión es lo de color azul. Y el momento que el precio no tiene fuerza es la compresión. Entonces, siendo muy rígidos con una estructura ideal dentro del análisis técnico, sería una cosa así. El precio, cuando está en tendencia alcista, sube con una expansión y después comprime. Sube con una expansión y después comprime. Sube con una expansión y después comprime. Sube, comprime. Entonces, este tipo de estructura, que la fuerza está a la izquierda, es el ideal. Pero la realidad después en el mercado es que las cosas no son siempre tan simples. La tendencia bajista es exactamente lo contrario. Cae fuerte, expansión, o sea, comprime con el retroceso. Expansión, compresión, expansión, compresión, expansión, compresión, y así crea la estructura. Esto puede ser así de que el precio pues viene a rebotar más o menos a la mitad del movimiento de expansión, ¿veis? En medio camino, movimiento,
o puede ser mucho más profundo, y entonces nos traza una tendencia más lenta. ¿Os fijáis? En este caso, el SAP, la secuencia de altos y bajos, también es mucho más junto, cada bajo más bajo está cerca en pips del anterior, crea una tendencia lenta. O esto puede ser súper exagerado con compresiones muy pequeñas, que sería aquí, caso donde el precio respecto a este movimiento pues solo llega al primer tercio de la última expansión. Entonces hay muchísimos tipos, el precio va cambiando constantemente y la fuerza en un gráfico es primordial detectarla. Entonces vamos a ver momentos claramente fuertes. Este es un momento de expansión fuerte. Por aquí también hay fuerza, por aquí también. Cambio, cuando no hay fuerza, pues esto en otro color. Estos son momentos donde el precio tiene debilidad, cae de forma sin fuerza, ¿no? Hace una estructura con poca fuerza. ¿De acuerdo? Entonces ya veis que el precio no es tan limpio como parece. Si queréis aprender el análisis de forma mucho más profunda, porque hoy es un directo que dura lo que dura y estoy tocando todo muy rápido, os recomiendo que os vayáis a la Academia de Código Trading. Os dejo en el chat el link y en pantalla cuando el vídeo ya quede colgado, que al final del directo queda colgado, donde tenéis el curso gratuito para aprender trading. Si vais a hacer el curso gratuito tendréis 30 videolecciones, son vídeos pues donde voy dedicándome a la parte de análisis técnico con mucha más profundidad, explico el SAP, os paso ejercicios y ahí podréis aprender mucho más. Si queréis dar un paso más y aprender pues ya con clases en vivo, tenerme como tutor, tener incluso clases individuales, tenéis las formaciones Pro, Elite o VIP. La que ya incluye clases privadas individuales es la VIP, la Elite tiene tutoría y clases grupales, y la Pro que solo tiene clases grupales. Lógicamente la VIP, aparte de las privadas, también tiene grupales, simplemente que cada formación incluye más cosas. Entonces, os vuelvo a dejar el link de la academia en el chat y en pantalla, por si os interesa tomar la formación gratuita, o si ya la habéis tomado y queréis dar un paso más, decantaros por una opción ya con mentoría. Muy bien, hemos terminado la fuerza. Voy a ver el chat si hay alguna duda de todo lo que he explicado hasta el momento. Sergio, que dice que gracias por estos vídeos, que le ayudan bastantes. Ode pregunta sobre la armonía en el análisis técnico. A ver, el análisis técnico podría haber profundizado en muchísimos puntos y estar aquí horas y horas. Entonces, yo he simplificado en lo que acabo usando, lo que uso en mis estrategias, y me acaba pues haciendo una simplificación de todo lo que engloba el análisis técnico, que con algo simple me funciona. ¿Por qué? Porque al final el análisis pues es todo esto de aquí, ¿no? Esto es, imaginemos, el análisis técnico. Pero yo, con esta parte de aquí, ya tengo una estrategia rentable. No significa que no haya estudiado todo lo demás, pero con esta zona de aquí es la parte de análisis que yo utilizo. Entonces, hay otro que usando pues más cosas también gana, y a lo mejor su estrategia es mejor o peor, no dependerá de la cantidad de cosas, no por complicarlo más en el trading se gana más. Y después puede haber otra persona que utiliza esto de aquí, tiene una estrategia que le va súper bien. Entonces yo a priori no quería ahora ponerme con la armonía. Os digo, el tema de la armonía va bastante ligado con las distancias, lo que os comentaba de qué armonía tiene el precio, qué distancias va cogiendo el SAP. Esta distancia de aquí, si es más grande, si es más pequeña, pues pero al final conocer la armonía yo no lo incluyo en lo que es las estrategias, pero bueno, podría dedicar algún vídeo al respecto. Raimundo
me gustaría que expliques lo de las trampas. Pues estoy a punto de llegar, porque después de la fuerza, que es el punto 7, viene el punto 8, que son las trampas. Entonces, voy ya al tema de la trampa, después vuelvo a hacer pues un poco de testeo de cómo está el chat para ver si hay nuevas. El tema de la trampa, de forma resumida, cuando estamos en una secuencia alcista, que tenemos pues unos soportes, la trampa, ¿qué significa? Pues una trampa, ahora lo estoy haciendo en macro, después hay trampas micro. Una trampa es en el momento que me rompe el soporte e inmediatamente después se va otra vez para arriba. Nosotros entendemos que el mercado nos está engañando y cuando aquí hay un cambio de color o una vela tipo martillo, ponemos en dirección opuesta. Muchos traders en este momento que rompe el SAP, lo que hacen muchos analistas es ir a la baja. Y nosotros pues pensamos que la mayoría de veces el precio nos engaña y es lo que tengo backtesteado, funcionan más las trampas que los rompimientos de lo que son la secuencia de altos y bajos, y ahí entramos. Como os he dicho, esto puede ser alcista o puede ser bajista. Esto puede ser macro o puede ser micro. Puede ser que el precio en el recorrido este nos dé una trampa, como esta de aquí. Y es lo mismo, es una trampa al SAP micro. También operaríamos al alza. Entonces, las trampas se pueden tomar como algo del análisis técnico o se pueden operar. Yo también las opero, o sea, mi estrategia se basa en la trampa, en los engaños que hace el precio y hace creer a la mayoría de analistas que hay un cambio cuando no lo hay. Aquí hemos visto casos alcistas. En el caso bajista, pues, el funcionamiento sería el mismo. Tenemos una secuencia de altos más bajos cada vez, son resistencias, y una de esas resistencias es quebrada por el precio. Y a continuación, cuando aquí cambia de color o hace un martillo, nos vamos en dirección bajista, como viene siendo la tendencia. Pero, igual que os he explicado antes, puede darse el caso de que entremos, por ejemplo, en la mitad. Por ejemplo, en esta zona de aquí más micro. Hay trampas más intermedias, estructuralmente grandes o pequeñas. Entonces, en el caso de la trampa, ¿qué le pido yo a una trampa? Pues a una trampa le pido que la pillada sea entre el 5 y el 50, pero eso ya es una operativa con la trampa, porque con el soporte o la resistencia se puede operar. Y aquí hemos visto un caso muy claro de una resistencia que cuando es validada tomamos una operación bajista esperando que esto sea un doble techo. Pero el nivel de soporte o resistencia, al igual que se puede operar así, también se puede operar pensando en una trampa. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, un caso de trampa bajista, donde el precio lo rompe, pero casi que rompe muy poco. ¿Cómo sabemos si es operable? Pues ahí los parámetros de cada estrategia. Esta trampa no es operable porque no da el giro entre el 105 y 150. Pero hay otras trampas, como la que se está formando aquí abajo, bueno, ya se formó, que es una trampa que sí que giró y ya pasó, la entrada, el cambio de color fue aquí y cambió entre el 105 y 150. Estos parámetros son una modificación de la herramienta de Fibonacci, que es un indicador que llevan los softwares, y yo he puesto los niveles 105 y 150. Si tomáis una captura ahora de este momento del vídeo, pues aquí podéis configurar vosotros en vuestro Forex Tester de la misma manera que lo tengo. Entonces, aquí he pasado muy por encima, pero aprovecho para deciros que si queréis que cada día os pase entradas de trampa, pase mis análisis, hay el canal de Telegram completamente gratuito donde paso
a diario, de lunes a viernes, claro, los días que el mercado de divisas está abierto, publico mis análisis. Veréis los niveles de trampa, las direcciones que toma el precio y ahí tenéis mis análisis. Por lo tanto, si mientras estudiáis análisis técnico también estáis en el canal, aparte de tener análisis a diario y poder comparar con vuestra plataforma, tendréis información de todos los directos, todos los contenidos que voy creando, no solo en el canal de YouTube, sino también en el blog, cualquier cosa en cualquier red social, si estoy participando en algún evento, cualquier cosa, allí estaréis informados de todos y tendréis mis análisis. Aparte de en el chat, está también en pantalla lo que es el canal de Telegram. Bien, estamos en el punto 8, el punto 9 son las entradas. La entrada y los patrones de velas van muy ligados, pero también va ligado con, por ejemplo, la trampa, ¿no? Voy justo donde está la entrada, la ventaja de tener el simulador atrás. Entonces, esta entrada, vamos a ver si cumple con todo. Entonces, punto 1, entre el 105 y el... Bueno, no apunto los puntos porque puedo usar el FIBO. Que esté entre el 105 y el 150. Vemos que sí, que está entre el nivel de 105 y 150 y cambia el color. Puede ser un cambio de color o un martillo. En este caso es un cambio de color. Punto 2. Que no esté quemada, que el cambio de color no esté tocando ya por mecha el 33 o superando con el cuerpo el 50. No está quemada. Esta vela está muy alejada de esta zona del FIBO. Punto 3. Que tenga fuerza. Le pido fuerza, como mínimo, en uno de los lados. ¿Y qué significa fuerza? Pues que sea un movimiento sólido de un solo movimiento o como mucho 1, 2. Vemos que en este caso, siendo muy estrictos, hay una pausa aquí y otra muy junta aquí. Si somos muy estrictos se podría descartar. Pero bueno, también se puede considerar que esto solo es un 1, 2. Ahí ya depende de lo rígidos que seáis con cada parámetro. Pero ese sería otro de los puntos. Entonces, una vez nos cumple todo, hay más cosas de la trampa, pero ya si queréis profundizar, ya os he dicho que podéis tomar el curso en la academia y ahí aprenderéis con más profundidad la trampa. Pero bueno, cuando cumple todo, que la trampa nace de un nivel, que es, ya os he explicado los niveles, soporte, resistencia, un nivel horizontal, pues cuando cumple con todo, necesitamos un gatillo. ¿Cuál es el gatillo de entrada? Pues o el cambio de color o una vela martillo. Este puede ser que sean ambas cosas a la vez, porque la segunda vela, la última, también parece martillo. Y lógicamente esto puede ser tanto al alza como a la baja. También será el cambio de color o el martillo, pero los cambios de color y los martillos tienen una dirección. No olvidaros de eso. Y bien, hasta aquí lo que es cómo hacer mi primer análisis técnico, donde he intentado pues tocar un poquito todo sin profundizar del todo en nada y lógicamente es lo que me daba tiempo en este ratito, ¿no? Comprimir, que a veces los resúmenes van muy bien para situarlo todo, ¿no? Porque a lo mejor si ya tomáis el curso gratuito más profundo, después os va bien ver otra vez este vídeo porque ya al haber detallado cada punto se os recoloca todo y hacéis un mapa mental interesante. A ver, vamos a ver que entra ya el turno de resolución de dudas. Por lo tanto, de todo lo que hemos hablado, de lo que queráis, ahora es el momento de preguntar. ¿Con qué programa realizas el análisis? Pues el análisis lo estoy haciendo aquí en Forex Tester porque estoy analizando en el simulador. Si lo que queréis es el mercado en tiempo real, allí os recomiendo el MetaTrader. Si queréis tener una cuenta en MetaTrader totalmente gratis, os vais al link que os he dejado en el chat y también en pantalla y tenéis una cuenta demo. En este vídeo os explico cómo bajar y configurar todo y en este botón la podéis crear siguiendo pues mis pasos en el vídeo. Aquí tenéis para crear una cuenta demo totalmente gratis y para siempre, no tiene caducidad y
replica exactamente el mercado en real, te hace elegir el importe, es importante que elijáis el mismo importe que vais a tener, y ahí lo tenéis. Si después ya queréis dar un paso más y tener una cuenta en vivo, es muy importante pues haber primero puesto la cuenta demo. Desde Código Trading solo recomendamos el uso de una cuenta demo sin dinero y con la única finalidad de aprender en un entorno simulado y sin ningún tipo de riesgo. Así que para el tema de el análisis, eso, si lo queréis analizar el mercado en vivo, MetaTrader. Si queréis analizar el pasado, Forex Tester. César pregunta sobre el reto del psicólogo del trading. Esto ahora en febrero ya lo voy a iniciar. Tengo que acabar de configurar una cuenta y para cumplir con todo lo previsto. Lo único que también no sé exactamente cómo hacer para que la gente elija en dónde está auditado, tipo de plataforma, etcétera. ¿Qué opinas de MT? Ahora mismo estás hablando de acciones. No estoy, o sea, no entiendo muy bien a qué te refieres. Vale, GME se refiere a tal como sale GameStop, que era una de las opciones de la encuesta en el NICE, ¿no? Las acciones americanas, la abreviatura es GME. AMC, pues entiendo que es la abreviatura de otra acción. Sí, también. AMC Entertainment Holding, INC. Pues bien, esa opción no ha salido ganadora, pero allí lo que ha pasado es que lo que siempre hacen los peces gordos, los grandes hedge funds, los grandes fondos de inversión, de aprovechar momentos de declive o crecimiento y se ponen bastante de acuerdo entre ellos para pues aprovechar oportunidades, y eso no está permitido, pues en este caso lo han hecho traders retail. A través de una red social se han agrupado para una acción que estaba cayendo y todos los hedge funds ya estaban aprovechando esa caída pensando que se fundiría, que acabaría en quiebra, y aprovechar para invertir a la baja. Pues a través de una red social se han agrupado muchísimos traders retail y sumando esfuerzos la han hecho subir muy fuerte. Entonces ahí los grandes peces gordos han sufrido mucho y ahora están los agentes reguladores intentando que eso no se repita, tal, porque claro, esto es un poco monopolio, ¿no? Los traders pequeños no les gusta que se pongan de acuerdo para poder operar como hacen los grandes. Eso es lo que sucedió con GME. Sonia, buenas tardes, dices que llegaste tarde, ningún problema, el vídeo queda colgado y lo puedes ver en diferido, y si tienes dudas podrás escribir en la descripción. ¿Puedes guardar el directo? Pues sí, Sergio, el directo queda guardado, o sea, yo ahora a la que acabo se cuelga, ya no deja de estar colgado, se pone automáticamente en el canal. Víctor dice gracias por el directo y bueno, lo voy a dejar aquí. Bueno, respondo las dos últimas preguntas, que es OD, ¿cómo sigue la tendencia? Hasta aquí ha ido alcista, vamos a ver cómo sigue la tendencia, pues cambiando. A partir de ahí da un cambio de tendencia, si os fijáis, tendencia alcista, bajista, estoy traciando líneas de tendencia, y ahora bajista. Entonces puedo hacer el canal de las tendencias, que es no solo marcar la LT, sino también la secuencia de altos y la de bajos. Justo aquí, donde estábamos, acaba dando un cambio. Después también está Sonia, que dice diferencia entre realizar estudio en simulador o real. El simulador tienes toda la información del pasado, pero no está el mercado en tiempo real, no puedes operar ahora mismo. Por lo tanto, es el sitio donde backtestear y simular en el pasado. Puedes hacer muchísimas más operaciones porque tú vas avanzando, ¿ves? Cada vela son 4 horas y aquí pues puedo ver un montón de días en muy poco rato, sacar estadísticas y backtest. En cambio, en tiempo real es para ya operar en vivo. Esa es la diferencia. Bien,
Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, os agradezco si le dais pulgar arriba, me gusta, y también, si os gusta mi canal, dad a suscribir. Y si le dais además a la campanita, YouTube os va a avisar de todos los directos que voy creando. Y nos vemos ya en el próximo vídeo. Y no os olvidéis de visitar la web códigotrading.com.